Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos, estimadas hermanas. Es una bendición y un placer estar nuevamente juntos en torno a la santa palabra de Dios. Seguimos con nuestro tema de la santidad y estamos viendo la vestimenta de la santidad. Y la vestimenta que estamos considerando en este tiempo es la armadura de Dios. Así es que voy a leer nuevamente Efesios capítulo 6 y leeré a partir del verso número 13. Si tienen su Biblia, pues adelante, les invito para que sigan con su vista. Y tengo ya aquí esta versión que es la palabra de Dios para todos. Así es que si ven alguna variante, no se preocupen, es una versión solamente más que hay de varias versiones que encontramos de la Sagrada Escritura. Dice así: por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes. Pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta tarde. Nos disponemos, Señor, a alimentarnos, a fortalecernos. Nos disponemos, Señor, a ser guiados por tu santa palabra, a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pues, hermanos, entre más lee uno la palabra de Dios, más riquezas se encuentran. Yo, entre más medito en la palabra de Dios, más riquezas encuentro. Y así es que vamos a tratar de concluir el día de hoy con el asunto de ceñirnos los lomos con la verdad. Esta versión, por cierto, ¿no? Es un poco más clara, ya que dice allí en el verso número 14: pónganse el cinturón de la verdad. Pónganse el cinturón de la verdad. Pónganse la faja de la verdad. Ya hemos explicado bastante durante 2 semanas sobre este asunto de la faja, y ya explicamos que era una faja o una fajilla que el soldado romano se ponía antes de la batalla, antes de la guerra. Esta faja era de cuero y, claro, servía para soportar el esfuerzo que el soldado hacía a la hora de la lucha, a la hora de la batalla. Igual también al soldado le servía para mantener su vestimenta bien sujeta, para que no estuviera allí cuidándose de que no fuera a caérsele su vestimenta, ¿no? Pero también servía para portar la espada, o si llevaban más armamentos, pues allí estaba precisamente la fajilla para poder llevar en ellas la funda de la espada, etc. Igual también al tener la faja o la fajilla de la verdad, como cristianos, bueno, pues tenemos la libertad para poder luchar contra el enemigo. Así lo hacía el soldado romano. Una vez que tenía la espada en su fajilla o cualquier otra cosa, las manos estaban libres. Las manos quedaban libres para tener el escudo, o bien para agarrar un cuchillo más pequeño, que también lo usaban para la guerra, o bien quizá la lanza. Así es que la faja de la verdad le servía bastante. Igual hemos dicho que esta faja de la verdad pues es lo básico en la vida cristiana. Es lo básico en la vida cristiana. Nos habla de la verdad. Así es que cuando nos habla de la verdad tenemos que entender qué es la verdad. Porque ya sabemos que en nuestros días, debido al relativismo y debido también al individualismo, pues cada cabeza es un mundo. Cada cabeza formula sus propias leyes para sí mismo. Así es que cada individuo piensa que su forma de pensar, piensa que sus creencias son la autoridad y son ley, o sea, son verdad. Así es que pues tenemos que aclarar qué es esta verdad. Y claro, pues la Sagrada Escritura nos explica perfectamente qué es esta verdad. Lo primero, bueno, hay 2 cosas que tenemos que considerar, y lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que cuando hablamos de la verdad, entonces tenemos que decir que se refiere al sistema de creencias que contiene la Sagrada Escritura. Y claro, al paso del tiempo, diferentes hombres pues han encontrado estas verdades y les han dado precisamente este formato de sistema, o bien las han puesto en un orden entendible, lógico, para
que aquel que quiera estudiar este sistema de doctrinas, pues le resulte fácil. Y bueno, quiero invitarlos para que vayamos allá a Efesios capítulo 2, verso 20, la palabra santa nos dice de la siguiente manera, y nos encontramos la primera explicación de lo que es esta verdad. Efesios capítulo 2, verso 20, dice así la Sagrada Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice la palabra que la iglesia y también el creyente debe de ser edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué se refiere esto? Pues lo que estamos diciendo, a ese sistema de creencias, a ese sistema de enseñanzas, a esas doctrinas que el cristianismo al paso del tiempo ha sistematizado. Y claro, lo encontramos de forma particular en los credos. Los credos que pues es lo básico respecto a poner en un orden lógico las diferentes doctrinas que encontramos en la Escritura. Los credos contienen lo básico de las doctrinas cristianas, pero después encontramos también las confesiones de fe. Las confesiones de fe son un poco más elaboradas y encontramos un poquito más elaboradas y claro, con un poquito mayor de profundidad. Pero también encontramos ya ahora los libros de texto como los libros de teología sistemática. Y claro, pues estas teologías, dependiendo de la denominación, tienen su respectivo enfoque, aunque tenemos que decir, como cristianos evangélicos, básicamente las doctrinas son las mismas. Hay algunos detalles, pero en esencia podríamos decir son las mismas. Y cuando hablamos de las denominaciones que vienen del movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, básicamente, hermanos, son idénticas. Nuestros hermanos bautistas reformados, como la Iglesia Reformada, como la Iglesia Presbiteriana, pues prácticamente tenemos el mismo sistema de creencias. Así es que allí encontramos en primera instancia precisamente este sistema de creencias, como estamos diciendo, y encontramos pues esa verdad que nos menciona la Sagrada Escritura cuando nos habla de la fajilla o del cinto de la verdad. ¿Qué otra cosa más podríamos decir respecto a esto? Pues cuando hablamos de la verdad, ahora la verdad no solamente es un asunto teórico, un asunto intelectual. Cuando hablamos de la verdad tenemos que decir que además de este sistema, pues encontramos a una persona. Podríamos decir que la verdad es una persona, y esta persona es nada menos que Jesucristo. Y ya sabemos y conocemos aquel pasaje, ¿no?, que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, cuando Jesús mismo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues en este verso encontramos precisamente que la Biblia contiene este sistema de verdades, y ya dijimos, hay hombres al paso del tiempo y de la historia que han sistematizado estas enseñanzas, pero dice más adelante Jesús: ellas dan testimonio de mí. Jesús es la verdad. Y conocemos, ¿no?, también aquel pasaje donde dice nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, ¿no?, verso 6, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Jesucristo encontramos la verdad encarnada. En Jesucristo, hermanos, encontramos la verdad visible. En la vida, en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en su obra de redención, encontramos entonces esa verdad. Digo, hay diferentes religiones y hay diferentes sistemas de creencia, pero si queremos encontrar la verdad, uno, tenemos la Sagrada Escritura. Y dos, claro, tenemos a Jesucristo nuestro Señor. La vida de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, su testimonio, sus enseñanzas, etcétera. Hermanos, allí encontramos la verdad. Así es que la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que nosotros vemos a la verdad, sí, como algo teórico, ciertamente, pero también encontramos a la verdad como algo concreto, encarnada en una persona, o sea, en Jesucristo. Allí está la verdad, allí está la verdad.
Cuando somos fieles buscando la verdad en la Sagrada Escritura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, en su obra, en sus enseñanzas, hermanos, entonces tenemos la certeza, la seguridad de que estamos en la verdad. Bueno, la semana pasada también hablábamos de Timoteo, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, allá precisamente en 2 Timoteo capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Uno puede decir, ¿será que la fe se hereda? ¿Será que la verdad se hereda? La fe en el sentido de este sistema de verdades, hermanos, sí, puede pasar de generación a generación. Y es responsabilidad de nosotros los padres, es responsabilidad de los abuelos enseñarles a nuestros hijos, enseñarle a los nietos. A veces somos irresponsables en ese sentido, pero allá en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, no? Precisamente no le exhorta Dios a Israel que debe de repetir a sus hijos la santa ley que Dios le había dado al pueblo de Israel y que debía de repetirlas andando por el camino, al acostarse, al levantarse, en la casa, en el trabajo, donde sea. Los padres tenían la responsabilidad de repetir este sistema de enseñanzas que encontramos en la Biblia. Claro, en el caso de los israelitas que encontraban en el Pentateuco. Queridos hermanos, Timoteo entonces tuvo esta bendición, precisamente la fe de la abuela, la fe de la mamá. Ahora Timoteo la heredaba, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y fíjense que cuando estamos apegados a lo que enseña la Sagrada Escritura, queridos hermanos, casi por consecuencia lógica, llegamos a la fe precisamente en la verdad encarnada, en Jesucristo. Bueno, dice la palabra santa aquí en 2 Timoteo capítulo 1, lo que acabo de leerles, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto me llama mucho la atención porque ya dije, ¿no?, que los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el conocimiento de la palabra. Ahora vean allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso número 15, bueno, desde el 14, y ya estoy por terminar. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Le dice Pablo a Timoteo, persiste, permanece en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, ya mencionó a la abuela, ya mencionó a la mamá. Y dice más adelante aquí, en el verso que estoy, ya me perdí aquí, en el 3:15. 3:15 dice así, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Tenemos ese cuerpo de doctrinas. Pues hermanos, vuelvo a repetir, casi es lógico que llegues a la fe en la verdad encarnada, o sea, Jesucristo. Y luego dice más adelante, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, etcétera. Pero bueno, aquí me llama muchísimo la atención porque en el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué importante es, hermanos, que enseñemos a nuestros hijos las verdades que contienen las Sagradas Escrituras. Qué importante es que no descuidemos a nuestros hijos en la enseñanza de las doctrinas que contienen las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que hay personas que repudian el estudio de las doctrinas, que no quieren saber nada de la teología, que dicen, no, con la palabra de Dios basta. Hermanos, estaríamos despreciando lo que Dios le ha permitido a bastantes creyentes al paso del tiempo y de la historia de la iglesia cristiana, amados hermanos. Así es que yo les invito para que nos ciñamos
la faja de la verdad, que nos pongamos con firmeza la faja de la verdad. O sea, esto es que nos agarremos de la Sagrada Escritura y que nos agarremos de Jesucristo, que precisamente allí, tanto en la Escritura como en Jesucristo, encontramos la verdad. Y si estamos allí fundamentados en la fe verdadera, en la verdad, hermanos, vamos a resistir los embates de Satanás, los embates del enemigo. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Les invito para que hagamos una oración. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, la bendición tan grande que nos has dado, Señor, de tener esta tarde para poder, Señor, romper la rutina diaria y de esta manera, Señor, meditar en lo que nos dice tu santa palabra. Señor, queremos alimentarnos de la Sagrada Escritura. Señor, ahora ya como maduros que somos, queremos carne, bendito Dios. Queremos alimentarnos de alimento sólido, Padre. Y asimismo, Señor, queremos cada día ir conociendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Queremos amarle y queremos, Señor, agarrarnos de Él, pero más importante aún, que Él nos agarre, que nos tome a nosotros. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, Padre. Y así te ruego que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas que estén pasando por alguna necesidad, alguna situación, que se encuentran precisamente en la lucha, Señor. Te ruego que se pongan la faja de la verdad, Señor, que se la ciñan con firmeza. Padre eterno, y si están parados en la Escritura y en Jesucristo, no habrá nada, Señor, que pueda contra ellos. En el nombre de Jesús hacemos nuestra oración. Amén. Queridos hermanos, pues de esta manera terminamos. Les invito para que pues sigan las transmisiones que tenemos como iglesia. Ya saben ustedes, pues nuestro hermano Macario transmite los viernes cada 15 días. Pero también Gomita este sábado que viene estará transmitiendo, y el domingo pues tenemos nuestro culto ordinario. Que el Señor les bendiga. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones.